¿Cómo se abastecían de agua los pobladores de ciudades tan grandes como Chichén Itzá? En esta bellísima ciudad se encuentran los cenotes. Estos pozos naturales se forman cuando se rompe la piedra caliza y aflora el agua subterránea. Hay varias fuentes de agua, no solamente los ojos de agua, los cenotes. También existen lo que se llama en la región los chultunes, que son unas cisternas excavadas en la roca. Y de esas también abundan alrededor de Chichén Itzá y dentro, en el mismo centro de Chichén Itzá. Son como botellones excavados en la roca que luego eran revestidos de estuco y se utilizaban como cisternas. Los antiguos habitantes de esta región expresaban su veneración por el agua en el culto a Chac, dios de la lluvia. Los acueductos coloniales conjugan el arco romano con el conocimiento arquitectónico español y la sabiduría de la civilización prehispánica. En muchos estados de la República Mexicana todavía es posible observar vestigios de grandes obras construidas hace cientos de años. Se desviaban manantiales y ríos para hacer llegar el agua hasta donde se necesitaba, a los campos de cultivo, a las poblaciones, a la industria. Hoy en día, esta tradición hidráulica se manifiesta en más de 3.000 presas que operan en todo el país con diferentes funciones: el riego, el abastecimiento de agua potable, el control de avenidas, la generación de energía eléctrica, la acuacultura y la recreación. En zonas áridas y semiáridas, las presas generalmente se utilizan para el riego y en las zonas húmedas, como en el sureste, para la generación de energía eléctrica y el control de avenidas de los ríos, a fin de evitar daños a poblaciones y a zonas agrícolas. Existen presas que constituyen monumentales obras de ingeniería, pues su construcción requiere de una tecnología muy avanzada. Las presas para la generación de energía eléctrica son las de mayor capacidad. Su tamaño es impresionante, rebasa los límites de la imaginación. Las poblaciones crecen, cada vez necesitan más agua. Por otra parte, el asfalto y el concreto de las zonas urbanas impiden el paso del agua hacia el subsuelo. Entonces, la lluvia ingresa directamente al drenaje sin permitir que se recarguen los mantos acuíferos. Este hecho determina que no exista un equilibrio entre la cantidad de agua que se extrae y la que se recupera. Los bosques ayudan a captar agua y favorecen la recarga de los mantos, porque su suelo es poroso y por tanto permeable. Por ello, es importante conservar los bosques existentes y recuperar aquellos que se han talado, sobre todo en la periferia de las ciudades. Entonces, lo importante es que cuando el agua cae con la lluvia, en lugar de irse por el drenaje y por las cañerías y salga eventualmente al mar, se filtre y permanezca dentro del subsuelo de la Ciudad de México y se vaya a los acuíferos. Una forma de lograr esto es manteniendo una vegetación como esta, un suelo cubierto de plantas que permiten que el agua cuando llueve se absorba, porque las plantas actúan un poco como una esponja. El proyecto que se está realizando en el Ajusco, donde se está reforestando una zona donde se perdió la vegetación silvestre, precisamente hacia eso va, a proveer de una cubierta que facilite la absorción del agua al subsuelo. En México, el 92% del agua se emplea para el riego agrícola, un 5% para la industria y el 3% restante para uso doméstico. Estas actividades generan contaminación. Las descargas de aguas residuales requieren de tratamiento antes de regresarlas a sus fuentes naturales. El Distrito Federal genera aproximadamente 50 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, de los cuales 15 metros cúbicos por segundo actualmente son reutilizados. Una parte por la Comisión Nacional del Agua
en los proyectos del lago de Texcoco y Lechería. En este último se aprovechan 400 litros por segundo para enfriar, como enfriamiento de la termoeléctrica Jorge Luque. Por otro lado, en las 19 plantas del Distrito Federal, del departamento, se aprovechan aguas para rellenar los canales de Xochimilco, Cuemanco, regar los parques de San Juan de Aragón, el de Chapultepec, llenar los lagos recreativos de Chapultepec y regar áreas verdes, camellones en general en la ciudad. Agua, un líquido extraordinario que lo mismo circula por los cauces de los ríos, por las venas y las arterias, en la savia de los vegetales, en la furia de los huracanes. En este nuestro mundo no habría surgido la vida como la conocemos sin la presencia del agua, sustancia vital abundante. Pero el agua tierra adentro, de la que nuestra vida depende, es realmente escasa. Se requiere de un gran esfuerzo para preservarla. De aquel hondo tumulto de rocas primitivas abriéndose paso entre sombras incendiadas, arrancándose harapos de los gritos de nadie, huyendo de los altos desórdenes de abajo, con el cuchillo de la luz entre los dientes, y así, sonriente y límpida, brotó el agua.